Bueno, habíamos prometido que hoy íbamos a ver el tema de la ruta, o sea, para el tema de, de la defensa de los derechos humanos. Bueno, quiero que tengan en cuenta estos puntos. Es interesante conocer la ruta. La ruta es el conducto regular. ¿Desde dónde hay que empezar para reclamar nuestros derechos? Hay que tener en cuenta eso, la ruta. Hay que tener en cuenta los mecanismos que vamos a utilizar, las herramientas, ¿correcto? Y también tener en cuenta las autoridades a quien debemos recurrir. Entonces, estamos hablando de el conducto regular, que es la ruta. Estamos hablando de las herramientas que debemos utilizar y estamos hablando de las autoridades a quien debemos ir. Y como un cuarto punto, sencillo, ¿cómo podríamos elaborar un documento personal o grupal para, en caso de que nos toque defender los derechos de alguien o aún los nuestros? Entonces, a manera de introducción, quiero decirles que, gracias a Dios, la mayoría de los países estamos en un sistema democrático. Aunque gobierne el centro, aunque gobierne una tendencia liberal, conservadora, socialista, igual somos países democráticos. Y cualquier, digamos, corriente política que nos gobierne debe respetar esa democracia. Esa democracia que está marcada en las constituciones, en la mayoría de las constituciones de nuestro continente y aún de otros continentes, ¿correcto? Lo que garantiza nuestra democracia, digamos, no es en sí una tendencia política, no, si los liberales están en el poder, ellos van a luchar por la democracia, si los conservadores, pero si llegan otros, no, no. Lo que garantiza nuestra democracia es la constitución de nuestro país, cómo reza ella, y también el pueblo que haga valer esa constitución, porque hay una constitución, pero si el pueblo no la hace valer, entonces no tiene ningún significado. Otros lo harán por ellos. El pueblo por eso debe conocer su constitución y debe conocer el tema de los derechos humanos. Cuando se conoce el tema de los derechos humanos, entonces vamos a enfocarnos a un sistema universal de derechos humanos, a un sistema regional de derechos humanos, o sea, continental. Nuestro continente tiene un sistema que es la Convención Americana, Europa tiene uno que es la Unión Europea, África tiene otro, correcto, creo que la IA, algo así, sí. Y tiene un sistema y un subsistema. El nuestro aquí en el continente es la Convención Americana de Derechos Humanos o la digamos, OEA, Organización de Estados Americanos. Y nuestro sistema universal, donde está la mayoría de países. La ONU ha contado que hay como 197 países en el mundo, aproximadamente algunos sin contar, y en esos 197 creo que estamos en 193, 194 países. La ONU, correcto, está la ONU en el tema de los derechos humanos. Entonces, debemos entender cómo reza su constitución, que es, digamos, su sistema democrático, porque los sistemas democráticos tienen digamos, diferentes enfoques. Hay una democracia parlamentaria, una democracia representativa, entre muchas. Pues aquí en Colombia nuestra democracia es participativa, para que lo entiendan. La democracia en Colombia es participativa. Le pregunto a un compañero del Ecuador, ¿cómo es la democracia ya? ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo es la democracia en el Perú? ¿Es participativa, parlamentaria o representativa? ¿Cómo es? Si saben, si no, no me preocupe. Si no, ahí en Google le pregunta a su Constitución y verá. Le voy a dar tiempo que busque mientras leo aquí. Busque cómo es en la constitución de su país, allá en el Ecuador, ahora les pregunto allá en el Perú. Aquí dice, en los principios fundamentales de nuestra constitución, título 1, título 1, capítulo 1 de los principios fundamentales. El artículo 1 dice así, escuchen mis colombianos, Colombia es un Estado social de derecho, Estado social de derecho. Bueno, hay estados que son estados de derecho o simple y llanamente estado social. Este complementa ambas. Un estado social de derecho. ¿Qué quiere decir? Que tanto los gobernantes cuanto la organización del Estado y el derecho está a favor de la sociedad.
correcto, en favor de nosotros. ¿Quién es la sociedad que se comprende aquí? Los que más plática tienen, los poderosos, no, la sociedad es desde el que vive en la calle hasta el que está sentado en el trono, porque se considera un ser humano, se trabaja la dignidad humana. Aquí en nuestro Código Penal, en el artículo 1 habla, lo primero que menciona el Código Penal es la dignidad humana, que ese es el propósito de ese código, tratar, proteger, integrar la dignidad humana. Entonces, repito, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, es una república unitaria. No es, aunque hay, digamos, descentralización, aunque los municipios y los departamentos, digamos, tienen autonomía, pero no están independientes, digamos, del gobierno nacional. Hay una unidad, se controlan unos a otros, esa es la idea. Y el pueblo es la máxima autoridad. El pueblo aquí en Colombia, como se dice, viene siendo el soberano. Ya les voy a terminar, ahorita cuando ya. Descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, oiga, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Y en la, oiga, prevalencia del interés general. Entonces, ¿qué reza esto? Que Colombia es un Estado, no tiene una democracia participativa, es una democracia, no es una democracia representativa. O sea, no nos representa en sí un grupo de personas y el pueblo calla y otros son los que nos representan totalmente. No, no. Es una democracia participativa. ¿Qué quiere decir eso de participativa? O sea, es una democracia donde cada uno de los colombianos tiene derecho a, digamos, a ejercer control sobre las acciones públicas, a ejercer control en su municipio, en su departamento y en Colombia. Tienen derecho a saber en qué se están empleando los dineros de la educación, de la salud, bueno, todo ese presupuesto repartido en rubros. Tiene derecho a votar y tiene derecho, bueno, en lo que la ley determina, a cierta edad. Tiene derecho a ser elegido a partir de esa cierta edad. Tiene derecho a ocupar cargos públicos si llena los requisitos. Todo está supeditado a ciertas cosas específicas, ¿correcto? Pero también tiene derecho, como ciudadano, independientemente si es estudiado o no es estudiado, a hacerle control al gobierno. Ahí está. O sea, digamos, es una democracia participativa y pluralista. No se enfoca en que los que participan son evangélicos, los que participan son católicos, los que participan son los de estrato tal. No, todos tenemos derecho. ¿Por qué entonces las entidades como CONACE Chaplin se interesan? Que la gente conozcan los derechos humanos y especialmente su constitución, es para que tengan la libertad, tengan el poder y la autoridad digamos, sin acciones beligerantes o acciones cruentas de reclamar los derechos suyos y los de otro y aún de trabajar en grupo para trabajar por el cumplimiento de estos derechos humanos cuyo objetivo final es la dignidad humana. Se protege la vida porque los derechos son del que está vivo y quien está vivo debe vivir dignamente. ¿Y cómo vive dignamente? Mediante la aplicación de estos derechos. Ahora sí, compañero del Perú, ¿encontró algo? ¿Alguno de ustedes o del Ecuador? Mayor. Sí, señor. Constitución Política del Perú, título 1, de la persona y de la sociedad, capítulo 1, Derechos fundamentales de la persona, artículo 1, defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin de supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 2, derechos fundamentales de la persona, toda persona tiene derecho. 1, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar del concebido, es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 3, a la libertad de conciencia y la religión en forma individual asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 4,
a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, a la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno bajo sus responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican con el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspenda la clausura de algún órgano de expresión o le impide circular libremente los derechos de informar y opinar, comprendan los de fundar medios de comunicación. 5. Solicitar sin expresión de causa la información que requiere y recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan la información que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Concordancia, ley número 27806, el secreto bancario y la reserva tributaria. Bueno, eso es lo que encontré del Gracias, Perú. mi general. O sea que sí, gracias, mi general, disculpe. Entonces sí es digamos, una constitución democrática, es un Estado democrático. Usted le puede preguntar a Google, ¿qué clase de democracia tiene el Perú? ¿Es parlamentaria, es participativa o es representativa? La nuestra es participativa, imagínense, o sea, quiere decir que todo ciudadano ayuda en las gestiones de gobernar. Hay algo muy interesante en el artículo 40 de nuestra Constitución colombiana, dice, todo ciudadano tiene derecho a participar, artículo 40, esto está en los derechos fundamentales, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público. Ahí está. Ojo, pongan cuidado. Todo ciudadano, todo es todo. ¿Se acuerda que les enseñé un poquito cómo se le puede hacer hermenéutica a un escrito? Póngale cuidado a una palabra, a una frase, a una oración, a los signos ortográficos. Todo eso nos ayuda a interpretar. Entonces, todo ciudadano, todo. ¿Usted es ciudadano? Sí. Ah, bueno. Ciudadano no se considera como digamos, en la Edad Media, o aún, digamos, en los tiempos de la misma reforma o tiempos del Renacimiento, que todavía se creía que ciudadano era el que estaba en la ciudad, el que tenía ciertos privilegios, el que tenía cierto estrato. No, ciudadano es todo ser humano, toda persona que habita Colombia y habita el planeta Tierra. Bueno, todo ciudadano tiene derecho a participar de la todo ciudadano tiene derecho a participar de la conformación, ejercicio y control del poder público. Conformamos el ejercicio y podemos controlar al poder público. Para hacer efectivo este derecho, puede elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticos sin limitación alguna. Formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos en que la forma lo establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Imponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, o sea, los derechos humanos. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. O sea, es una ley. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles de decisiones de la administración pública. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que nuestra forma de democracia, ¿sí? Que es participativa, no es representativa, nos representan, sí. Los gobernantes que elegimos, ellos nos representan, pero no nos representan de una manera totalitaria. El pueblo, así como los eligió, tiene derecho a ejercer control. El pueblo tiene derecho a saber qué se está haciendo con los dineros de la salud, los dineros de la educación, los dineros de la cultura, los dineros, bueno, etcétera. El pueblo tiene derecho a conocer esa información mediante muchos mecanismos, como son los cabildos, audiencias públicas, un derecho de petición para saber qué está pasando, etcétera. Esto tiene que ver
con lo que estamos hablando, la ruta, pero estamos hablando primero, conociendo la introducción, el enfoque, por qué es bueno conocer la ruta, los mecanismos, y bueno, y las autoridades a quien nos debemos dirigir, según el caso que vamos a reclamar esos derechos, ¿sí? Entonces, somos una democracia participativa y podemos, digamos, participar digamos, en acciones políticas, participación en asuntos administrativos, participación en asuntos laborales, participación en la vida social. O sea que tenemos, si, cuando usted, digamos, reclama su derecho y de una manera educada o reclama los derechos de otro, no debe ser discriminado ni ignorado porque usted es parte de este Estado, usted es un ciudadano desde su Estado y tiene derecho a participar de él reclamando los derechos suyos y los de otros, para que lo tengan en cuenta. Es interesante que podamos identificar, por aquí también encontramos, vamos a mirar por acá, tengo otra cosa, eso, el artículo 103 de nuestra Constitución, título cuarto, capítulo 1, título cuarto, capítulo 1. No olvide que la Constitución se divide en títulos, capítulos y artículos, ¿no? Creo que artículos son 380 más 67 que son transitorios. Esa es la idea. Y capítulos son como 53 capítulos, 57. Entonces, cada título tiene su propio capítulo. Este título 4 tiene el capítulo 1 y dice así en el artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Oiga, el pueblo debe ejercer su soberanía. Aquí, ese está aquí en nuestra Constitución. Y la que leyó mi general ahora del Perú está hablando lo mismo. Y esa está al principio. Genial. Allí está hablando que todo ciudadano tiene derecho a reclamar sus derechos. Todo ciudadano tiene derecho a participar del poder público y a ser tratado con dignidad y a reclamar el trato digno de otros. Muy interesante. Entonces, 103, repito, son mecanismos de participación del pueblo, artículo 103, en ejercicio de su soberanía. O sea, el pueblo debe ejercer su soberanía. El pueblo debe ejercerla. Pero si el pueblo ignora, ¿qué soberanía ejerce? Otros la hacen por él y lo hacen mal. No, ya saben, el tema de la corrupción o el tema de ignorar, como no, la gente ignora los derechos. Es triste mirar como gente, a personas de la fuerza pública, empleados del gobierno, ignoran los derechos humanos o lo saben, pero como creen que la gente toda es ignorante, entonces los pasan por la galleta o realmente no lo saben. Realmente se los enseñaron, pero como no pusieron cuidado, no pusieron interés en ello, entonces por eso es que a veces abusan y violan estos derechos, discriminan, maltratan, bueno, muchas cosas. Entonces les repito, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Pueblo, ejerzan su soberanía. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, la ley, ¿sí? Ahí está, la ley lo reglamentará. Dice, el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, beneficios o de utilidad común, no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituya, correcto, mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concretación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca. Artículo 103. O sea que el Estado debe proveer, el Estado debe apoyar a todas estas instituciones que tanto gubernamentales como no gubernamentales, sin ánimo de lucro, bueno, todas esas entidades deben ser respaldadas, apoyadas por el gobierno, porque están cumpliendo con este objetivo democrático, con este objetivo, porque se dice que uno de los mejores gobiernos o sistemas de gobierno que garantiza los derechos humanos es la democracia. La democracia es la mejor manera de garantizar derechos humanos. Tal vez otro sistema no, un gobierno, digamos, un gobierno absolutista, un gobierno dictatorial. Entonces, la democracia garantiza mucho mejor los derechos humanos. Entonces, según este artículo, correcto, 103, el Estado debe proveer, el Estado está responsabilizado, obligado, porque la Constitución obliga, es que ella obliga, o sea,
No obliga en el sentido de que si tú quieres cometer un delito, ella va a estar allí para impedírtelo, no. Obliga a que no lo debes cometer y si los comete, obliga a que debes pagar por él y a que las autoridades protejan a la víctima y castiguen al victimario, ¿correcto? Eso es. Y también a la víctima le restituyan, a la víctima le restituyan sus derechos, etcétera. Entonces, aquí está, mire, este 103 es genial. El Estado es responsable de apoyar. Si usted es de CONACE Chaplin, tiene su institución y llega un miembro de la fuerza pública o cualquier persona a impedirle que proteja los derechos humanos, que proclame los derechos humanos, cítele aquí en Colombia, cítele este artículo 103, dígale, quiero decirle que el Estado no debe perseguirme, al contrario, según este artículo, el Estado me tiene que apoyar en esta labor, es deber, es responsabilidad del Estado apoyar a las instituciones que aportan a la paz, que aportan al bienestar, al desarrollo, que aportan a los derechos humanos, que aportan precisamente eso, al trato digno de la persona. Eso requiere este texto. Por aquí, en el 208 de nuestra Constitución, dice de esta manera, voy a buscar ese 228, perdón, 228. Tengan mucho cuidado, acostumbren a tener una Constitución actualizada, porque hasta ahora ya sufrió como 52 reformas, y entonces, si ustedes tienen una constitución viejita como el 2008, 2009, 2011, esa constitución puede ser que no tengan algunas cosas que deben tener, hasta una última reforma que creo que, si no estoy mal, 2016, y no sé si en el 2021 tuvo alguna reforma, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? El artículo 228 dice, la administración de justicia en función pública, sus decisiones son independientes. Oiga, la administración de justicia en función pública. Sus decisiones, ya estoy leyendo mal. La administración de la gafa, bueno, la administración de justicia en función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley, y en ellas prevalezca el derecho sustancial. Los términos procesales, se observarán con diligencias y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será esto, que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, porque siente que le están violando sus derechos en la salud, en la educación, en cualquiera, en su libre personalidad, en su intimidad, en su familia, en su economía. Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia con pruebas legales. Ya les estaré enseñando eso, por eso estamos hablando de la ruta. Ya les estaré enseñando cuáles son las herramientas, cuáles son los mecanismos y cuál es el procedimiento para reclamar los derechos. Pero para poder hablar cuál es la ruta, cuáles son los procedimientos, cuáles son las herramientas, hay que hablar primero de esto para que lo tengan bien en claro. No se puede hablar de una cosa, saltársela, sin que les quede claro realmente cómo, digamos, qué es, de qué se trata este tema, ¿correcto? Si no terminamos hoy, no importa, la otra semana podemos terminar este caso, pero hay que hacerlo desde el principio. Mire, yo tengo mi forma de pedagogía, la honra y la gloria sea para Dios, es lo que me ha apasionado. Yo sé que a veces uno lee cosas en las leyes y en la Constitución que poco se entienden, son como complicadas, y uno le habla a la gente, hay gente que va a quedar gringa, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué? O los niños las ponen a mano, ¿eso qué es? Pero soy uno de los que creo en la pedagogía que he tenido, que no se trata de decirle a la persona en otras palabras para que entienda solo lo que yo le dije. Eso sería a la persona cerrarle la posibilidad de que aprenda mejor y que se convierta en un autodidacta o un autodidacta. Autodidacto es el hombre, autodidacta es la mujer es autodidacta y el hombre autodidacto. ¿Qué es autodidacto? Aquel que investiga por sí mismo, aquel que toma lo que ha aprendido y lo complementa. Uy, hoy tuve una clase, aquí está, voy a aprender más, voy a buscar y voy a averiguar para, digamos, quedar más claro. Entonces, si uno está enseñando y de pronto en el material o en la Constitución hay una palabra extraña, no tiene uno por qué cambiarle el sentido. Dígala, pero explíquela. Es que hace tiempo, por favor, pueden apagar lo que prendido. Alguien tiene el audífono prendido, revísenlo. Miren, les decía a mi gente, ¿quién tiene el audífono prendido? Si usted tiene el audífono prendido. Se prende solo, se prende solito. María Elena, que lo apague.
María Elena, gracias. Mire, si usted encuentra una palabra que dice axioma, yo soy de los que digo que sí hay que decirla, pero explicarla. Entonces la persona, el niño o la persona que tiene poco conocimiento, al uno explicársela, va a tener una mejor orientación, una mejor educación. Porque no en todos los libros, no en todos los materiales, usted va a encontrar un material donde le va a entregar todo molidito. La mayoría de los libros tienen palabras técnicas, palabras científicas, especialmente lo jurídico. Ustedes que se quieren convertir en defensores de derechos humanos y cuando vayan a leer una constitución, cuando vayan a leer una ley, cuando vayan a leer un libro de derechos humanos, van a encontrar palabras técnicas. Y como en la formación no le enseñaron a investigar, no le enseñaron a entender, entonces dice, no, pues yo me quedo con el material sencillo que me dieron. No, eso es una manera de pedagogía. Pero a mí me parece mucho mejor que el niño, que la persona conozca esa palabra, uno mismo se la va a enseñar. El pedagogo debe, digamos, el conferencista debe explicar. Axioma, ¿qué es axioma? Axioma es una verdad irrefutable, nadie la puede refutar. Eso se usa en las matemáticas, con X, axioma. Ejemplo, 1 más 1 es 2. ¿Quién refuta eso? 1 por 1 es 1. ¿Quién refuta eso? Eso es un axioma. Y eso usted lo va a encontrar en las leyes. Va a encontrar palabras como clorario, va a encontrar palabras en términos de latín, imagínense. Las leyes vienen en latín, no solo porque las hayan copiado de Estados Unidos, no, porque es que el derecho nació en Roma y la lengua vernácula de ellos era el latín. Eso es sencillo. Entonces, yo creo que uno como pedagogo está responsabilizado de decirle a la persona qué significa esa palabra de una manera sencilla. Y la persona va a tener mejores posibilidades después de ir a investigar, ¿correcto? Para mí me parece mucho más. Entonces, hablándole frente a este tema ya, el artículo 228, la administración de justicia en función pública, sus decisiones son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna rama del poder público, la ejecutiva, ni la judicial, ni ningún ministerio debe intervenir en las decisiones judiciales. ¿Correcto? Si hay un control, hay entes de control, que es la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, sí, pero las autoridades, digamos, estas autoridades, digamos, que aplica la justicia, los jueces, especialmente fiscales jueces, ellos son autónomos en la interpretación y el manejo de estas leyes con tal que no vayan en contra de los derechos humanos y la Constitución. Veamos, las actuaciones serán públicas y permanentes, con la excepción de algo que establezca la ley en ellas. Prevalecerá el derecho sustancial, o sea, el derecho sustancial es el derecho de la persona, el derecho natural, la necesidad humana, el enfoque humano, ¿correcto? Eso es. Sigamos. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Ahí está, o sea, si un fiscal, si un juez o cualquier autoridad no hace justicia, no aplica la justicia, no cumple con lo que dice la Constitución o con lo que dice la ley ordinaria, esa persona será sancionada. O sea, ese juez, ese fiscal, esa autoridad administrativa, o sea, autoridad judicial o autoridad administrativa, será sancionada porque incumple. O sea, un fiscal que no cumpla con proteger tus derechos, con investigar, con castigar al culpable como debe ser, con hacer el proceso, puede ser castigado. Un juez que no cumpla, digamos, con los mecanismos de la protección de derechos humanos puede ser castigado. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo, oiga, desconcentrado el sistema judicial y autónomo. Por tanto, no es correcto que un vicepresidente, un presidente, intervenga en las decisiones de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, las altas cortes, de los jueces. Ellos son autónomos. A ellos no les pueden dar órdenes. Vea, dejen libre a fulano. No. Ellos son esto lo dice la Constitución. Esto no lo dice Robinson. Esto no es un cuento de hadas. Esto está en la Constitución, una realidad que el presidente mismo la debe respetar. Él tiene que respetar a la rama judicial. Él tiene que respetar las decisiones que ellos hagan. Obvio que si ellos toman unas decisiones que van en contra de la ley, que van en contra de los derechos humanos, él como ciudadano, no como presidente, como ciudadano puede impugnar y puede denunciar lo que se está haciendo y pedirle al ente correspondiente, ente de control como Procuraduría especialmente, que
Mire lo que está pasando allí. Él como ciudadano puede elevar una queja, puede elevar una denuncia, una demanda frente a algo que digamos que el ente judicial haya hecho incorrectamente, cualquiera de estos entes, pero no darles órdenes. Él no puede darles órdenes a ellos. No puede, porque entonces está irrespetando la Constitución, está violando la Constitución, ¿correcto? Y dice el artículo 229, se garantiza el derecho de toda persona, oiga, se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Se garantiza, o sea, ¿sabe qué es garantizar? ¿Sí saben qué es una garantía? Se garantiza, artículo 29, el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Toda persona es toda persona, niño, niña, joven, jovencita, caballero, dama, anciano, rico, pobre, toda persona. Ahí está. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de un abogado. O sea, hay casos en que no necesita de un abogado. Allá vamos. Cuando usted vaya a hacer un derecho de petición, que ya les estaré hablando de él, hoy tal vez no podemos hablar de todo esto, esto es muy largo, pero yo creo que en la próxima clase hablaremos de derecho de petición, tutela, bueno, algunos documentos. Un derecho de petición, una tutela, no necesariamente necesita un abogado. Si usted quiere contratar un abogado para que le haga un derecho de petición y le haga una tutela, hágalo, pero no es obligatorio. Eso es un documento que lo puede hacer usted mismo. Por eso es bueno que aprenda derechos humanos y que aprenda esta ruta a la que le estamos hablando. Sí, ahí está. El artículo 230, mire lo que dicen. Pay attention everybody, pongan atención todos ustedes. Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. Oiga, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley. ¿Qué reza eso? Ah, los jueces nadie los manda. Los jueces hacen lo que quiera. No. Mire el texto muy claro. Lo que el espíritu, la intención de este artículo 230 de la Constitución es, lo que quiere decir es que ningún ministerio, ninguna otra autoridad tiene que darle órdenes a ellos. Suéltelos, déjenlos libres, castíguenlos, no. Ellos actuarán por lo que la ley dice, por lo que dicen los derechos humanos y por lo que dice la Constitución y la ley ordinaria. Por lo que dice el bloque inicialmente, los jueces tienen que actuar por lo que dice el bloque de constitucionalidad. ¿Sabe qué es el bloque de constitucionalidad? Yo le he enseñado. La Constitución, todos los tratados internacionales de derechos humanos y leyes estatutarias y orgánicas. Las leyes estatutarias y orgánicas son leyes que ayudan al control de la constitucionalidad y la convencionalidad. ¿Qué es convencionalidad? Los tratados internacionales, la Declaración Universal, los siguientes tratados y convenciones de derechos del niño y protocolos, derechos de la mujer y protocolos, derechos del medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, afros, rum, derechos de los extranjeros, bueno, eso es una cantidad de tratados, ¿correcto? Derechos económicos, civiles y políticos, derechos civiles y de derechos civiles, de derechos económicos, sociales y culturales, perdón, derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos, todos esos tratados, tanto de la OEA como de la ONU, o sea, del sistema universal como del sistema regional y la Constitución, se llama bloque de constitucionalidad. Y las leyes orgánicas y estatutarias, o sea, son leyes que vigilan por el control de la Constitución y la convencionalidad. Las otras leyes son leyes ordinarias, sí, son leyes ordinarias, pero igual, el juez está sujeto tanto al bloque de constitucionalidad, a todas esas leyes internacionales, esas leyes universales, internacionales, que el Estado ha firmado, que el Estado tiene que ser parte de ellas, y están insertas en la Constitución, y a la misma Constitución, y a las leyes, y a esas leyes estatutarias y orgánicas. Y a las leyes ordinarias, o sea, el juez tiene que actuar por lo que la ley dice, no por lo que manda otro. Que yo como presidente los indulto, usted no, la ley dice otra cosa, el juez no tiene que hacer lo que le diga el presidente, sino lo que dice la ley, sí, lo que dice la ley, promocionar, proteger los derechos humanos, escuchar la denuncia de quien se queja, investigar, sancionar al culpable, reparar a la víctima, y hacer que el Estado se comprometa a no más repetición. Eso es lo que tiene que hacer la rama judicial, crear leyes y también estar pendiente de la aplicación de las leyes, aunque quienes la aplican es la rama legislativa, perdón. Eso es lo que hace la rama legislativa apoyada con la rama judicial. La rama legislativa hace las leyes, la rama judicial las aplica. Ahí están los jueces,
ahí están los fiscales, ahí está la fiscalía, sí. ¿Qué más estamos hablando? Ahí está la SIGI, bueno, todas esas autoridades, esa es la rama judicial, pero trabajan en acuerdo con la rama legislativa, aunque digamos no es que la una depende de la otra, pero trabajan en acuerdo en cuanto la una hace las leyes y dentro de ella está, digamos, dentro de la rama legislativa tenemos la Corte Suprema de Justicia, las altas cortes, la Corte Suprema Constitucional. Entonces, estas interpretan las leyes, entonces la rama judicial está pendiente de lo que la rama legislativa hace o decreta, sus últimos decretos, sus últimas sentencias. Entonces, trabajan, en ese ámbito trabajan en armonía, ¿correcto? En la rama legislativa podemos decir que al presidente se influye mucho porque cuando crean una ley, si él no la sanciona, no, él tiene que sancionarla, aprobarla. Sancionar quiere decir aprobarla. Pero en la rama judicial, él tiene que respetar la decisión de esa rama, el procedimiento. En el caso de que la rama judicial, los jueces, los fiscales, la policía, lo que sea, no estén haciendo bien las cosas, él como ciudadano sí puede reclamar y pedirle al ente correspondiente, a la procuraduría o al ente que tenga que ser, que mire, esta gente está actuando. Entonces la Procuraduría intervendrá y mirará si las cosas se hicieron bien o no. Esa es la idea. Y eso está aquí en la Constitución. Se lo vuelvo a leer el 230. Los jueces en su prudencia solo están sometidos al imperio de la ley, no al imperio de lo que otro le diga por mucho poder que tenga. Sigamos. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Ahí está, genial. Se lo vuelvo a leer, mire. Eso, ¿qué es lo que tiene que usar la autoridad judicial? ¿Sí? ¿Qué tiene que usar? La equidad, o sea, la equidad es un término que no habla es exactamente que tiene que estar estrictamente interpretado en determinada ley, pero sí buscar la equidad. Sí, correcto, la equidad, la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son las sentencias de las altas cortes, las sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Esos son los criterios que usa la actividad judicial. Bueno, basado en todo esto, entonces, pasemos a algo muy interesante. Me preguntará usted, entonces, si yo tengo un caso en el tema de salud, de educación, de cultura, de seguridad, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo debo hacer para reclamar ese derecho? Eso depende. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que un patrullero te maltrató, un patrullero te detuvo injustamente. Sí, te detuvo más de 24 horas allá sin decir por qué, sino porque se antojó, o te golpeó, entró a tu casa y la requisó. Sí, hizo cosas que no deben hacer ellos porque no les corresponde. Ya, fuiste agredido por un patrullero, no que todos son malos, no. Lo que pasa es que ellos mantienen un poco prevenidos porque se ha sembrado una cultura, se ha enseñado una filosofía a que se odien. Se ha enseñado que a la fuerza pública la odien y eso es una doctrina que se ha establecido para crear algo que se llama guerra psicológica y dividir al país. Y así poder muchos tener el control político. Es triste eso, pero es triste. Eso es lo que le meten a muchos de nuestros muchachos en los colegios hoy en día. Duele, pero es lo que les meten. El odio contra el Estado, el odio contra la fuerza pública. Tampoco estamos diciendo que les enseñen a amarlos, a idolatrarlos. Sí, ellos son seres humanos y fallan. Tampoco el odio. Yo le leí ahora días que el objetivo, digamos, los objetivos de los derechos humanos no es dividir, no es poner a unos contra otros. Eso es mentiras. Esos no son los objetivos de los derechos humanos. En el artículo 29 y 30 de los derechos humanos, ¿qué dicen? ¿Alguien me los puede leer? Artículo 29 y 30. ¿Cuáles son los objetivos de los derechos humanos? Dividir, poner unos contra otros, generar lucha de clases. Los derechos humanos fueron creados para generar lucha de clases. Odian a la fuerza pública, odian al que no piense como ustedes. Los derechos humanos fueron creados para defender una corriente política y atacar otras. No, están muy equivocados. Si ustedes leen el artículo 29 y 30, allí dice cuál es el objetivo con que fueron creados estos derechos humanos. ¿Alguien lo tiene para que lo lea allí? ¿Quién me ayuda a ver? Alguien ayúdeme a leer. Artículo 29 y 30 de la Declaración Universal. ¿Alguien lo tiene? Aparte de mi general, a ver, yo sé quién me colabora, pero alguien que lo tenga ahí. ¿29 dijo? Sí, 29 y 30.
El 29 dice, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Punto 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona está solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Ahí Estos está. derechos y libertades, el punto 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Gracias, compañero, gracias. ¿Qué quiere decir los dos textos? Que no se deben usar los derechos humanos como pretexto para defender un sistema político. Mire, dice, ni gobierno, ni grupo, ni persona, ni gobierno, ni el gobierno no puede usar los derechos humanos para dividir, para multipolarizar a la sociedad. Ningún grupo subversivo debería usar los seres humanos para enseñar odio en contra de la fuerza pública, ni persona, ni gobierno, ni grupo, ni persona debe utilizar estos derechos como pretexto para hacer cosas que van en contra de los verdaderos propósitos. ¿Cuál es el propósito de los derechos humanos? Si ustedes leen, mi gente querida, digamos los preámbulos de los tratados, léanse el preámbulo de la Carta de la ONU del 1945, preámbulo, Carta de la ONU. Léanse en el preámbulo de la Declaración Universal, léanse en el preámbulo de nuestra Constitución y otras leyes. Van a encontrar que el propósito de todo este sistema jurídico para proteger los derechos humanos es mantener a la humanidad en paz, proteger la vida. ¿Vean cómo? Haciendo que toda persona, sin discriminación alguna, viva dignamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no se deben tomar los derechos humanos como pretexto para disparar metralleta contra otro. No se deben usar los derechos humanos para derrocar un régimen y establecer otro. Eso es falso. O sea, y derrocarlo de una manera, se podría hacer. Un régimen se puede derrocar con los derechos humanos. Pero, hombre, dice uno de los considerandos de la Declaración Universal que ojalá los pueblos no tengan que acudir a la violencia, a la rebelión para reclamar sus derechos. Que ojalá no tengan que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la ONU? Un mapamundi. ¿Qué hay alrededor? Una rama de olivo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que la ONU busca es la paz entre los pueblos. No que los pueblos crean una misma religión, una misma política. No, eso no es lo que ella busca. La ONU lo que busca, porque ¿qué es la ONU? La ONU, la gente cuando le hablan de la ONU creen que la ONU es una entidad que está por allá lejos y que son unos gringos. No, la ONU son todos los países que son parte de ella. Son 193, entre ellos está Perú, está Bolivia, está Ecuador, está Colombia. La mayoría de los países, solo creo que faltan como unos 5 que no han entrado. La mayoría están en la ONU. Entonces, la ONU es una organización de estados a nivel mundial que vigilan porque no haya otra guerra mundial, no haya esas barbarias, no haya agresión entre nación a nación. No, una nación no busque invadir a la otra y colonizar como lo hacían antes. Un individuo no se levante contra el Estado de una manera violenta. El Estado no agrega a un individuo, o sea, controlar la conducta humana como individuo, como comunidad, como sociedad, como Estado, como habitantes del planeta Tierra, el objetivo de la paz, respetando el enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? Respetando la religión, la creencia, independientemente de si en la ONU hay ateos, porque hay ateos, hay cristianos, hay evangélicos, hay católicos, en la ONU hay de todos, ahí está el Islam. Hay de todas las doctrinas filosóficas, religiosas, habidas y por haber. Pero allá no se van a discutir eso, allá no se van a evangelizar, allá solamente se van a analizar y a tratar casos de derechos humanos, de derechos humanos, que se trate con dignidad al individuo como persona y que sea reconocido como parte de una sociedad, colectiva e individualmente. Eso es lo que busca. Entonces, aquellos que enseñan los derechos humanos para establecer guerras, aquellos que enseñan los derechos humanos para hacer política, aquellos que enseñan los derechos humanos para atacar otro sistema, están desenfocados. Ese no es el enfoque, para que lo entiendan. Bueno, entonces, volviendo al tema, en nuestro país, ¿qué autoridades tenemos? ¿Qué autoridades tenemos
para proteger nuestros derechos humanos? Mire, hay autoridades a nivel universal, a nivel continental y a nivel nacional. Y dentro de la nación, obviamente que municipal. Y departamentalmente hay autoridades, obvio. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Vigilar porque se mantenga el orden. ¿Qué entidades, por ejemplo aquí en Colombia, qué entidades legalmente están constituidas para vigilar y proteger nuestros derechos humanos? A nivel municipal, las personerías. Usted encuentra una personería en una alcaldía que no tenga personería está como raro. El personero, él debe ser una persona independiente, imparcial, porque el trabajo de él es precisamente el tema de los derechos humanos. Personerías, procuradurías, la fiscalía tiene y la Defensoría del Pueblo. Por favor, alguien se le prendió, mire, a la fiscalía pueden ir, pero no a la sesión de denuncia ni nada. Toda fiscalía tiene un departamento especial. Usted puede llegar allá y le pregunta a los de seguridad, aquí en esta fiscalía, ¿dónde está la oficina de derechos humanos? Claro, pero lo genial es que usted no tenga que acudir a la fiscalía, a la oficina de derechos humanos, puede ir a la personería de su municipio. O si no, en último caso, se puede ir a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Mire, entidades que vigilan por defender los derechos humanos. Procuraduría, Defensoría de Derechos Humanos, la Defensoría de Derechos Humanos, y la misma Fiscalía tiene unas oficinas especializadas, ¿correcto? Para que conozca. Aquí en Colombia, en otros estados creo que solo hay Defensoría del Pueblo. En Panamá creo que solo tienen Defensoría del Pueblo, no sé si tienen personeros. Hay un defensor del pueblo en cada villa, en algunos países no son departamentos ni municipios, sino villas, estados. Bueno, creo que en cada villa, como decir aquí municipio, hay una defensoría del pueblo. Aquí en Colombia pues hay más mecanismos, personería, procuraduría, oficinas de la fiscalía especializadas para ese tema, defensoría del pueblo y aún Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene una oficina especializada para eso y el Ministerio de Justicia. Pero no tenemos que ir hasta por allá. Si hay una personería, vale la pena. En caso que la personería no nos colabore, entonces ahí está la Procuraduría General. Sergio Palma, esas pague. son las entidades a las cuales podemos ir. ¿Por qué? Porque esas entidades son entidades que le hacen control a la gestión Sergio pública. Palma, pague. Le hacen control. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya apagó el audio? Gracias. Bueno, eso es. ¿Sí, aló? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, gracias. No, era Sergio Palma que apagara el micrófono porque había interferencia. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces, ya hemos hablado, usted debe allá en el Ecuador, en el Perú, investigar qué entidades. Pregúnteselo a Google, se lo dice sencillo. Google, ¿qué entidades hay aquí en el Perú que defienden los derechos humanos a nivel municipal, a nivel de, bueno, como se dividan? ¿Qué entidades hay? Y le va a decir qué entidades hay en su municipio y a esas acuda. Esas son las autoridades, así en principio, a las que usted puede ir. Pero quiero decirles que cuando vayan a solucionar un caso, primero se deben agotar. Yo les he repetido una y otra vez, pero a algunos de pronto no se les olvida o yo no sé. ¿O será que yo no he sido claro? ¿Qué será? Pero es que yo trato de ser claro. Mucha gente me llama y me dice, yo he aprendido tanto de usted que usted viera cómo nos ha sido de bendición y cómo ha ayudado a gente. Es mucha la gente la que me manda mensajitos, correcto, y si a alguien no le contesto, pues disculpe, pero yo veo los mensajes. Entonces, mire, quiero que sepan, vamos a hablar de la ruta. Ya hemos dicho a qué autoridades puede ir usted, qué entes protegen nuestros derechos humanos. El policía, el patrullero, ya no se le dice policía, se le dice patrullero. Agente se le dice al de tránsito. A ellos ya no se les dice agente. Cuando usted dice agente, le dice es al de tránsito. ¿Sí? Al policía regular se le dice patrullero, tengan en cuenta, patrullero. O como dice mi general, dígale comando. Si usted no le queda difícil identificar las insignias, entonces no sabe si decirle sargento, teniente, capitán, coronel, dígale mi comando, mi comando. Pero ellos son patrulleros. Los patrulleros, ellos son defensores de derechos humanos. Mire que ellos llegan a un lugar y si ven que no hay necesidad de capturar a una persona, ellos buscan conciliar. ¿No ha visto que ellos escuchan al uno al otro y los aconsejan que arreglen? Ellos son justicia comunitaria. Ellos son una especie de justicia comunitaria que velan por nuestros derechos. Lo hacen. Ellos están para eso, ¿correcto? Pero bueno,
En caso de una denuncia legal, hay que irse a personería, a procuraduría, que son es lo más rápido. Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo ya no viene siendo como una denuncia ni una demanda, sino como una petición de que le ayuden y le orienten. Podría ser que a través de ellos la queja llegue a procuraduría. Puede ser, a través de ellos la queja llegue a procuraduría o a la entidad correspondiente. Pero cuando ustedes vayan a solucionar un problema de abuso de derechos humanos, ustedes tienen que tratar de alegrar el caso internamente. Bueno, ahora hay casos específicos que no podrían ser así. Le voy a dar ideas. Supongamos que un patrullero cometió una irregularidad. Si entró a tu casa y te la requisó, violó tu intimidad, él violó, porque él sin una orden judicial no tiene por qué entrar a requisar y a sacarte de allá. Bueno, hay casos específicos donde ellos están autorizados. Dice que cuando la persona entra a la casa de un vecino, entonces el patrullero debe pedirle permiso al vecino. Decirle al vecino, me deja entrar, que es que allá hay un bandido. Entonces, si el vecino le da permiso, entra, y si no, no. Si no, ya le toca hacer una llamada y ya el fiscal mira cómo da una autorización urgente, se la envía. Si entra a la casa de él, entonces él ya mira, hay unos principios, si es debido entrar o no entrar. Ya hay una ley específica, hay un decreto en el que les permite que entren si realmente lo amerita, fue algo grave, es necesario que entren, no por cualquier cosa. Bueno, eso del tema de la legislación es muy profunda. Entonces les decía que fue el policía, ya, abusó de tus derechos, tu intimidad, bueno, te maltrató. ¿Cómo debes tratar de arreglar el caso? Ve primero, trata aquí en Colombia, trata de arreglar, o en cualquier país, ¿sí? Trata de arreglar el caso primeramente en el cuadrante, en el comando, o sea, en el lugar donde, el área de trabajo en que está esa patrulla, porque ellos los dividen por sesiones. Investiga a qué inspección local, a qué comando local, no vaya al comando general todavía. No se salte, porque si usted se salta el conducto regular, pierde el caso, lo pierde. O se lo devuelven y le dicen, señor, trate de arreglar allá internamente primero. No se salte el conducto regular. Respete eso, porque eso le puede llevar a perder el caso o le puede llevar a que se demore más la solución por no ir. Trate de arreglarlo internamente. Entonces, busque el comando local, o sea, el cuadrante. Váyase, ¿quién es el comandante? Lleve la queja allá. Me pasó esto con tal gente, tal. Hágala. Si la quiere hacer por escrito, mucho mejor. Sí, la hace por escrito y usted entrega un documento y que le firmen otro como constancia. Si el comando local o el comandante de ese cuadrante no arregló el caso, vete a la comandancia de la policía del municipio, vete a esa comandancia del municipio, vete allá y vete a una oficina que se llama Atención al Ciudadano. En esa oficina, allí vas a radicar tu queja. Si quiere la lleva por escrito y si no, allá hay allí mantienen más que todo el ente ejecutivo. No sabe que la policía tiene suboficiales, aunque los suboficiales ya están desapareciendo, porque fueron reemplazados por nivel ejecutivo, nivel administrativo ejecutivo, que son los intendentes, subintendentes, eso, exacto. Ahí en esa oficina generalmente hay personas del nivel ejecutivo a atender tu queja. Ellos tal vez te hacen un acta, pero si tú ya la tuya, radica tu queja allí. Si allí no te solucionaron, entonces está la procuraduría. Ya, vete a la procuraduría. No te saltes, no te vayas a ir a emisora, no hagas bulla sin primero haber intentado de arreglar el asunto internamente. Ese es el recurso que debes agotar. Cuando vayas a primera instancia, es bueno que tengas una prueba. ¿Qué prueba va a tener? El radicado. Si entregaste un documento escrito y fue físico, haz que te firmen otro. Por eso lleva dos, haz que te firmen otro, ¿correcto? Entonces llévate el que te firmaron. Sí, entonces allí entonces con ese documento que te firmaron, si en el término del tiempo no te arreglaron el caso, entonces vete a la comandancia municipal, a Atención al Ciudadano y lleva ese documento. Vea, aquí está, yo puse la queja, pero allá el comandante no me arregló nada. El problema sigue. ¿Qué hacemos? Entonces, o en el derecho de petición, si elevas un derecho de petición, en ese derecho de petición al último colócale anexo, documentos de prueba. Si no llevas documento de prueba, queda como difícil que te solucionen. Vale la pena llevar pruebas, y las pruebas es el paso que has hecho. O sea, con eso estás probando que no te estás saltando el conducto regular. Estás probando que trataste de arreglar las cosas internamente.
que no trataste de llevar todo a los extremos sin primero tratar de arreglar las cosas allí entre el cuadrante o el comando local, como se llame, tratando de arreglar aquí. Tú vas a mostrar. Por eso acudí a ustedes, porque allí localmente no me lo solucionaron. Entonces colocas el anexo. Si lo enviaste por correo electrónico, entonces imprímelo y lleva la prueba de que sí lo enviaste por correo electrónico. Ya, es el documento, como sea. Ese es. Ojalá no tenga que llegar hasta Procuraduría, porque ese sí es el caso. Generalmente esos casos los arreglan ahí en el comando, o si no, los arreglan ya en la oficina de atención al ciudadano. Usted pregunta, ¿dónde es la oficina de atención al ciudadano de este comando? ¿Ya? Vuelvo y le digo, a oficina de atención al ciudadano sería el segundo paso. El tercer paso ya sería la Procuraduría. Si tú quieres, cuando tengas que ir al segundo paso, que es la oficina de atención al ciudadano, en el documento que hagas, en ese documento, colócale abajo con copia a la personería o a la Procuraduría, a la que quieras, con copia. Entonces tendrías que imprimir 4 documentos o 3. Si envíalo a la Procuraduría o personería. Bueno, imprimes ese documento. Entonces, ¿qué haces? Uno le entregas a la oficina de atención al ciudadano, a quien está allí, y que te firme uno y te lo llevas. Y el otro lo llevas a la personería o a la Procuraduría, a la que tú decidas. Ten en cuenta la autoridad máxima de la policía. Todo alcalde en un municipio, obviamente, valga la redundancia, es la autoridad máxima de la policía. Entonces, si tú llevas una copia al personero, el personero le va a saber al alcalde lo que pasó y el personero va a tomar esa decisión. Tú decides si lo llevas al personero o a la Procuraduría. Una copia, la Procuraduría o la personería no van a entrar a investigar, porque tú solamente le estás enviando una copia, una evidencia de que estás llevando un caso. En el caso de que la oficina de atención al ciudadano no te lo solucionó, entonces lleva la queja a la entidad donde enviaste la copia. Bien, ustedes ya saben que en tal fecha yo envié una copia de este proyecto tal, pero no fui atendido, o la decisión no fue justa, o no me han respondido el derecho de petición, lo envié hace 4 meses y no me dijeron nada, y la envías. Dice, anexo documento, anexo el documento cuando fui al comando local, anexo documento, el que dejé en la atención al ciudadano, anexa esos 2 documentos, ¿correcto? Y ya dice que es una queja. Ellos ya, la personería o la procuraduría ya tienen conocimiento que tú llevabas ese caso. Ellos no va, cuando tú lo envías como copia, ellos no van a investigar, solo van a estar pendientes de qué va a pasar. Pero cuando tú ya te quejas ante ellos porque te tocó ir a esa estancia, ¿qué sucede? Entonces ellos ya saben, sí, el ciudadano había radicado aquí una copia y que estaba llevando ese proceso. Entonces ya ellos entran a investigar, ¿correcto? Eso se llama conducto regular. Nunca te lo pases, trata de arreglar siempre el asunto, trata de arreglar el caso internamente, no te pases, no te lo saltes, digamos, en última instancia, hay momentos donde el caso se vuelve complicado y no te quieren colaborar, si te toca, digamos, acudir a los medios, al cuarto poder. ¿Saben cuál es el cuarto poder? Los medios, pero usa los medios en caso de que es extremo, que tú ves que ya realmente usa los medios. Y los medios van a colaborar, los medios mismos van a llamar, señor procurador, ustedes, ¿por qué no le han solucionado esto al señor? Usa los medios que digamos, que en defensa de los derechos humanos, porque algunos no lo hacen, algunos no les importan los casos y les da miedo. Hay medios que son valientes y lo hacen, pero eso se hace en caso extremo, no lo hagas de una, no es necesario que inicies haciendo tanta bulla, trata de arreglar internamente. Y eso va a ayudar mucho mejor para hacer el proceso. Y así mismo, en un hospital, si te agredió el vigilante, si te agredió recepción, si un icono, bueno, cualquier empleado del local o del centro de salud que sientas que vulneró tu derecho, correcto, te discriminaron, qué sé yo, una cantidad que tiene que ver con la salud, entonces trata de arreglar inmediatamente. Debes tratar de arreglar el caso. Todo hospital tiene una oficina que se llama, los hospitales grandes tienen una oficina que se llama, la CPS tiene una oficina que se llama trabajador o trabajadora social. Investiga dónde está y ve y coloca la queja ante ese trabajador social. Él debe buscar solucionarte. Busca trabajador, trabajadora social. Si es un puesto de salud, generalmente se busca enfermera jefe. Enfermera jefe, tengo este problema. Y si ya ni trabajador social o trabajadora social, ni enfermera jefe, se solucionó, para eso hay
un gerente. Si ninguno de ellos te solucionó, entonces hay una oficina que se llama Superintendencia de Salud. Seguir a Superintendencia de Salud, con copia a la Procuraduría, de una. Superintendencia de Salud, mire que me pasó este PS y acudí a la trabajadora social, no me colaboró, acudí a la enfermera jefe, no me colaboró, acudí al gerente y no me responden. Entonces, Superintendencia de Salud del municipio, del departamento, tu queja, con copia a la personería. Así de sencillo. Ahí está. Si lo haces electrónicamente, guarda la evidencia. Si lo haces físicamente, que te lo firmen, ¿correcto? Esos son los casos que se deben tratar de arreglar desde el punto de vista interno. O sea, hay casos que llegan a la Corte Suprema, de Justicia Constitucional. Bueno, hay casos, hay protecciones de derechos humanos que se hacen a nivel constitucional. Hay protección constitucional y hay protecciones. Se le fue la voz, se le fue la voz. Se cayó la señal. Mayor Robinson sin señal. La persona con problemas mentales, ellos tienen constitución, protección constitucional, ¿correcto? Ellos la tienen. La protección especial, los defensores de derechos humanos, eso es protección especial, los periodistas, entre otros. Entonces, hay derechos que son de protección constitucional y debes conocer. Entonces, esto es un derecho del niño a la salud, el derecho de la dama, es un derecho de protección constitucional y convencional, o sea, es protegido a nivel universal, a nivel continental y a nivel nacional, por tanto se reclama ese derecho. Ya les voy a decir más adelante cómo se podría hacer el documento de una manera tan sencilla, aunque les voy a decir, si usted quiere saber cómo se hace un derecho de petición, cómo se hace una tutela, cómo se hace una acción de cumplimiento, cómo se hace, sencillo, mire, usted llega a Google, Chrome y le dice, le vota gratis, le vota las plantillas, dice formatos de derecho de petición, Google, gratis, y se las baja y usted las descarga. Formatos de tutela, algunas bajan con algunos escritos, usted, como se las baja en Word, usted sino que le borra y le pone lo suyo. Solamente tiene que rellenar lo suyo. Algunas vienen exclusivamente para que llene lo tuyo. O sea, como te digo, no necesitas un abogado, pero si lo contratas, pues el abogado tiene más práctica, obvio. Estos documentos como un derecho de petición, una tutela, también podemos decir también acciones populares, cosas así, no requieren de abogado ni de conocer leyes. Usted ni siquiera le exige que tenga que colocar ley. Nada, solo cuente. Pero si conoce la ley, mucho mejor. Si usted conoce el artículo del derecho de petición, artículo 23, o el artículo allá de su país, si usted conoce esa ley, ya la coloca, mucho mejor, porque puede ser que le ponga más cuidado. Cuando se hace un documento bien hechecito y con la ley, aquellas autoridades correspondientes se asustan y dicen, esta persona sabe lo que está haciendo y tiene más posibilidad que le respondan. Pero cuando se hace así, a veces son abusivos y entonces se burlan de la persona. Esto ni sabe lo que hizo, no, ¿dónde está no sabe, no conoce ni la ley ni nada? Y luego a veces no le responden, lo responden con una cantidad de leyes que enredan a la persona que no saben si le dijeron sí o no. Se analiza lo importante del tema. Si quieres contratar el abogado, lo haces, si no, pues tranquilo, no hay problema. O buscas un abogado de las universidades. En las universidades hay abogados que ellos se quieren graduar y a ellos les conviene ganar casos para poderse graduar, o sea, abogados que están en práctica dirigidos por un abogado profesional, obviamente. Él los orienta, tienen que hacer el caso. Bueno, entonces, mi querido gente, hay casos que no solo llegan a nivel nacional, no solo llegan a la Corte Suprema o a la Corte Constitucional. Mire, cuando los casos llegan a las altas cortes, ¿sabe qué pasa? Que eso puede darse para que haya una nueva sentencia, la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son las sentencias que dan las altas cortes, las sentencias que da la Corte Constitucional,
las sentencias que da la Corte Suprema. Eso se llama jurisprudencia. Jurisprudencia no son las leyes ordinarias, no. Colombia tiene 3 clases de leyes, ¿no? Tiene las estatutarias, tiene las orgánicas y tiene las ordinarias, 3 clases de leyes. Pero también tiene sentencias de las altas cortes. Y quiero decirle que las sentencias de las altas cortes es la última interpretación de una ley. Si usted quiere saber cuál es la última interpretación de una ley, busque la sentencia de la Corte o la sentencia de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional. Ahí está, la última interpretación. Porque puede ser que tú apliques una ley, pero llegue otro y te diga, es que la Corte Suprema de Justicia en la fecha tal, declaró que tal palabra o tal artículo es inconstitucional o no va o fue derogado. Ahí quedas como un zapato. Entonces, vale la pena conocer un poquito de la jurisprudencia, o sea, de las sentencias que da la Corte. Hay casos que cuando llegan a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte Constitucional, según el caso, correcto, eso puede generar una nueva sentencia. O sea, quiere decir una manera más amplia, una manera más clara de interpretar un derecho que está en la Constitución o está en cualquier otra ley ordinaria. Ahí está la clave. Bueno, entonces, como les digo, es sencillo este tema. Hay casos que no llegan ahí, hay casos que llegan a la OEA, o sea, al sistema, regional. ¿Cuál es el sistema regional? La OEA, el continente americano. Hasta allá llegan. Como ya se recorrió todo el camino y nadie hizo nada, ahora me voy a la OEA. Y entonces, la persona que va a poner la queja siempre tiene que ir mostrando que ha hecho la ruta. Si usted no muestra, si usted no envía documentos como prueba que ha hecho la ruta, a usted le devuelven. Señor, usted nos envió un documento, pero no nos ha enviado una evidencia de que ha hecho la ruta. ¿Qué evidencias tiene que ha hecho la ruta? Si no la ha hecho, le recomendamos que usted debe tratar de hacer la ruta, o sea, debe tratar de arreglar el asunto internamente. Y luego municipalmente vaya en su estado. Y luego ya ellos le van a responder así. Entonces, usted decide, si le toca ya ir a una instancia internacional, no vaya a hacerlo con 2. Si usted le da una queja a la OEA y otra a la ONU, también se la devuelven. No le van a tratar, le van a decir que usted tiene que decidir a cuál entidad va, si a la OEA o a la ONU, a cuál de ellas. ¿Dónde le da usted una queja? ¿Ante la OEA o ante la ONU? A una entidad que se llama Comisión de Derechos Humanos, así se llama. Comisión, allá llega la queja. Esa comisión la estudian y si mira que es algo que les compete a ellos, la tratan y si no, la remiten a unas subcomisiones específicas para que ellos la investiguen, la analicen y den su criterio. La comisión trata de intervenir ante el Estado, ante la entidad que violó los derechos humanos, o sea, el Estado o grupo subversivo, bueno, quien haya sido que esté comprometido, no tiene que ver con delincuencia común. La delincuencia común la tiene que castigar el Estado y si el Estado no lo hace, entonces estas entidades internacionales le exigen. Usted debe proteger los derechos de ese ciudadano porque un ciudadano común y corriente violó sus derechos y ustedes, el Estado, no han hecho nada. Eso lo deben hacer ellos. Pero eso es en última instancia. Entonces, la comisión recibe y le envían a unas subcomisiones. Esas subcomisiones mira si pueden actuar o si no le dan el reporte a la Comisión General. La Comisión General mira si interviene o la subcomisión va e interviene ante el Estado y le envían una notificación que el ciudadano tal o el grupo de ciudadanos tal pusieron esta queja que se sienten agredidos por el Estado en el sistema de salud, en el sistema de educación. Quiero que les digo, cualquier trabajador del Estado en el sistema de educación, en el sistema de salud, cualquiera o contratista que tenga algún negocio con el Estado, que viole tu derecho, hace responsable al Estado. Si el Estado no castiga a esa persona, el Estado viola tus derechos. Se considera, según Galtung, un sociólogo y creador del derecho positivo, el señor Galtung decía que el principal violador de los derechos humanos es el Estado, no porque lo haga todas las veces lo haga, digamos, por comisión, lo haga intencionalmente, sino porque omite enseñar, promocionar, no invierte el dinero, no invierte el tiempo, no capacita a su gente y a veces no repara las quejas, no investiga, no hace lo que tiene que hacer para proteger los derechos humanos, obviamente. Entonces, al Estado lo hacen responsable. Si un patrullero lo hizo, si un enfermero lo hizo, si un médico lo hizo, si un profesor que es una entidad que contrata con el Estado, todo lo que tenga que ver con el Estado, cualquiera que sea, el barrendero, que sea empleado, que de alguna manera trabaja para una entidad que contrata con el Estado, trabaja con el Estado y viola tu derecho,
el Estado debe hacer lo que tiene que hacer, internamente, municipalmente, departamentalmente o nacionalmente. Y si en ninguna de las instancias lo hizo, estas entidades y usted envía la prueba, estas entidades van a reclamar, vea, fue un empleado tal y tal, pero es del Estado y el Estado no ha hecho nada por proteger. Inmediatamente la entidad el comité correspondiente le envían al Estado que debe reparar. A la persona le responden, le dicen lo bueno y lo malo, le dicen, usted falló en esto, pero le vamos a proteger esto. Bueno, ellos fallan en derecho internacional, eso se llama derecho internacional, y también en algunas cuestiones de equidad, pero no ignoran el derecho internacional. Ese es el caso, ¿correcto? Si la comisión no logra hacer algo, la comisión interviene o la subcomisión que delegan, entonces el caso se lo envían a la Corte Interamericana, o si es en el caso de la ONU, a la Corte Internacional de Justicia. Entonces ya se lo remiten. Pero ellos tratan de arreglar primero el caso como comisión, de arreglarlo ellos, o se lo entregan a una subcomisión. Por ejemplo, hay una comisión de derechos humanos de la mujer, pero hay unas subcomisiones que trabajan algo específico de la mujer, como el trabajo, como la salud, trabajan un derecho específico. Allá ya saben. Mire, ¿y cómo hago yo para enviar una carta a la ONU o a la OEA? Entre a Google y pregúntenle. Correo electrónico de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Ahí mismo le bota el correo electrónico. Le pregunta. Y usted pregunta, ¿dónde puedo radicar una queja en la ONU? En la comisión, ahí le dice. Es sencillo, hermano. Aprenda a manejar las TIC y verá que las TIC le regalan todo, hasta la información. Las TIC. ¿Qué es TIC? TIC quiere decir tecnología, información y comunicación. Y esos son unos derechos que hoy en día se llaman derechos de cuarta generación, así les llaman, derechos de cuarta generación, el acceso a las tecnologías de información. Entonces, sencillo, usted no puede ir a dos entidades. Las autoridades a nivel universal, o sea, a nivel, sí, digámoslo así, a nivel, ¿cómo podemos decir? Y a nivel regional o nacional te van a exigir que debes respetar la ruta, debes respetar el conducto regular, no debes saltarte eso, si no te van a, vas a perder el caso o te vas a demorar en él, te va a tocar rectificar. Mire, les voy a contar un caso. A un personaje lo sancionaron y no le hicieron el debido proceso. Él me buscó. Él tenía abogada, pero me buscó. Yo le dije, pero me buscaste tarde. Sí, ese fue el problema. Le dije, a él lo sancionó. Le dije, envíales un derecho de petición. Envíales un derecho de petición diciéndoles que impugnas, que no estás de acuerdo con esa decisión, pero envíale la razón. Cuéntale los hechos, por qué. Y espera a ver qué te contestan. Si ellos no te contestan ese derecho de petición o te lo contestan, digamos, y no te satisface tus aspiraciones, con ese derecho de petición tienes una herramienta para hacer la tutela. Ese derecho de petición te va a dar la herramienta para hacer la tutela, ¿correcto? Bueno, hay casos específicos donde no requiere hacer la ruta. Hay casos delicados, donde la persona, que ya son casos de vida y muerte, donde la persona con documentos argumenta que si mientras hace la ruta, esa persona se muere o ese caso. Hay casos específicos donde no exigen la ruta, pero son casos ya de vida o muerte, ¿correcto? Pero la persona debe enviar soportes de que realmente no hizo la ruta, no la hizo porque es un caso urgente. Entonces ya deciden. Pero en casos ya regulares sí hay que hacer la ruta, si no pierdes el caso. Bueno, les hablaba del compañero. A él lo suspendieron. Y yo le dije, haga el derecho. Él dijo, es que la abogada me dijo que no, que ella va a hacer una tutela directa. Ah, bueno, haga lo que la abogada le dijo. Entonces hicieron. La tutela falló en contra del compañero. El juez le dijo que esa tutela, pues que él no envió ninguna prueba que había hecho un derecho de petición. Que él tenía que haber hecho un derecho de petición a la entidad que lo sancionó. Así le dijo el juez. O sea, la tutela en contra de él. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Le dije yo, pues lo único que podría hacer es impugnar esa decisión. Una tutela puede ser impugnada, se impugna ante otro juez. O sea, usted pone una tutela ante un juez y si usted ve que ese juez respondió injustamente, impúgnela ante otro. Hace la impugnación ante otro juez, impugna. Y tiene que argumentar por qué. Ya en la impugnación, ¿qué cree que pasó? Le respondieron lo mismo. Le dijeron que el juez que falló en primera instancia la tutela tenía razón, que él no había hecho la ruta correcta, no había hecho el derecho de petición, por tanto perdió. Afuera. No había más que hacer. Yo le dije, pero ¿por qué la abogada no te orientó bien? ¿Qué pasó con la abogada? Ay, hermano, es que te encontré tarde, es que llegué tarde a ti. Ah, bueno, ahí tiene, mijo, ahí tiene, ahí va, papá. Bueno, entonces mire, hermano, que a veces nos confiamos mucho del abogado, pero
mire, si usted contrata a un abogado, ellos hacen un trabajo muy lindo, las leyes y todo eso, pero no se confíe tanto del abogado. No se confíe tanto del abogado porque a veces puede ser que son negligentes. Puede haber muchos casos que el abogado se equivoca, es ser humano al final. Por eso es interesante, mire, conocer los derechos humanos. Esto que mi general ha querido que le enseñe, la ruta es importante, saberla. Por si usted le entrega un caso al abogado y usted que el abogado no está haciendo las cosas bien, usted le puede decir, usted es el cliente, señor abogado, yo considero que hagamos esto primero, hagamos la ruta como es, porque podemos perder el caso. El abogado va a considerar si lo que le dices es correcto y lo hace, ¿no? Bueno, entonces nunca ignore tratar de arreglar las cosas internamente. En un colegio hay un problema, trata de arreglar el problema con el profesor del caso, trata de arreglarlo. El profesor no escuchó, ojalá ya prueba, háblale al coordinador o coordinadora. El coordinador, coordinadora no escuchó, entonces ve al rector. El rector no te escuchó, hay una asociación de padres de familia. Hay dos leyes importantes, hay dos leyes muy interesantes que ya se las estaré enseñando, o sea las dejo de tarea. Hay una ley sobre la asociación de padres de familia que es obligatoria. Todo colegio tiene que tener asociación. Y los padres de familia están obligados a ir a las escuelas de padres de familia, ¿correcto? Tienen que ir. Los colegios deben hacer escuelas de padres de familia. Colegio que no la haga está violando esa ley. Padre que le incumpla también está violando esa ley. A no ser que muestre, que envíe una prueba del por qué no está yendo a las escuelas de padres de familia. Esa asociación soluciona. Si la asociación de padres de familia no lo hizo, entonces para eso está Secretaría de Educación, con copia a Procuraduría. Así de sencillo, no. Más bien a Personería, con copia a Personería. Entonces usted va a enviar los documentos correspondientes. Mire, aquí están los papeles que fui al coordinador, fui al rector, Asociación de Padres de Familia y no me solucionaron. Entonces voy a Secretaría de Educación con copia a Personería. Allí es mejor, allí no es necesario Procuraduría, Personería Municipal. Y espera que te solucionen. En caso que ninguna de las entidades te solucione, está Defensoría del Pueblo o Secretaría de Educación Nacional, una entidad más grande. Ahí está, correcto. Si te toca ir a la Corte Constitucional porque consideras que el derecho que te violaron de tu hijo es constitucional, hazlo. Hazlo, ya, es administrativo, hazlo, listo, bueno. Eso es, o sea, tratar de agotar la ruta. Y esto se debe hacer en todas las entidades, aún en las iglesias, el conducto regular, arregla con tu pastor. Y el Señor enseñó eso, no sabía que el Señor enseñó tanto lo del debido proceso. Mire, Jesucristo enseñó sobre el debido proceso y sobre el conducto regular, Él lo enseñó. Él dijo, ponte de acuerdo con tu adversario, arregla con él, antes de que éste te entregue al juez. Ahí está. El juez al policía y el policía te ponga en la cárcel. Se analiza conducto regular. El Señor enseñó. Derecho romano enseñó el Señor, no. Ese es derecho bíblico. No olvide que el Señor estuvo Él fue crucificado dentro de una concepción grecorromana. Una concepción que tenía un sistema de político, una democracia un poco insípida, pero en cuanto a lo jurídico ellos eran muy estrictos. Ellos manejaban el debido proceso. ¿Se acuerda que dijeron, juzga nuestra ley a alguien si no le oye primero? ¿Cierto que así le dijeron? Juzga nuestra ley a alguien si no le oye primero. Y Pablo apeló. ¿Qué dijo? Apeló al César. ¿Y sabe por qué Pablo apeló al César? Con Jesús estuvo de Herodes a Pilato, debido proceso. O sea, él fue presentado ante las autoridades políticas, judiciales, y lo terminaron fue juzgando las autoridades de su pueblo religiosas. Lo terminó fue juzgando el pueblo. Mire, la soberanía del pueblo lo crucificó. No lo crucificó César. No lo crucificó Pilato. Ellos lo hicieron, pero por mandato del pueblo. La democracia corrupta crucificó a Jesús, porque estaban influyendo los fariseos y los saduceos, que ellos tenían más intereses políticos, intereses pecuniarios, el verdadero Mesías que esperaban. Entonces, mire, la corrupción de unos pocos líderes políticos, unos líderes religiosos con intereses políticos y económicos, crucificaron a Jesús. Pero a él le hicieron un debido proceso, pero lo crucificaron injustamente. Ahí está. Entonces, Pablo apeló al César, pero Pablo no apeló al César porque quería demostrar su inocencia. Él solo quería una excusa para poder ir a Roma, a visitar a los hermanos que estaban allá y evangelizar. Y tuvo por cárcel una casa donde predicó mucho tiempo. Allí trabajaba.
allí hacía un trabajo que Aquilas y Priscila le enseñaron. Ellos le enseñaron a hacer talíes, tiendas. Esas talíes eran más bien como la modistería de ese entonces, que hacían carpas, unas carpas especiales y también, ¿cómo se llaman eso? Túnicas y todo eso. Él aprendió esa pareja le enseñaron a él. Y ahí se dedicó ese tiempo a trabajar. Ahí, la casa por cárcel, ahí, y alquiló una casita y allí él se dedicó a enseñar y a fortalecer a los que ya estaban convertidos y a ganar a otros. Debido proceso, eso es bíblico. Jesús dijo, entonces también Jesús dijo, si tienes algo con tu hermano, ve primero con él, mire, la ruta. Eso es hasta bíblico. Quiero decirles que el derecho no nació de los ateos. El derecho no nació del sistema, digamos, antropocéntrico, centrado en el hombre. ¿Qué es antropocentrismo? Un sistema humanista, que se centra en el hombre e ignoran a Dios. No, el derecho nació de los sistemas teológicos, del código Hammurabi. Tocaron ejemplos de leyes hindúes, del Corán, pero tiene más influencia. Todo el derecho a nivel mundial tiene mucha influencia bíblica. De ahí sacaron las 12 tablas de la ley romana, de ahí nace el derecho. O sea, el derecho nace de los sistemas teológicos, créanlo, eso es una gran verdad, su gran influencia. Entonces les decía, Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, habla primero con él, no escandalices, arregla la cosa internamente. Si él no te oye, oiga, si él no te oye, llama a 2 testigos, ahí está, en la ruta. Si ante esos 2 testigos no te oye, dilo a la comunidad. Si no oye a la comunidad, entonces el Señor dice, tenlo por gentil y publicano. No quiere decir que eso no se habla de excomunión. No quiere que excomúlgalo. No quiere decir que entrégalo al maligno. No, lo que quiere decir es que no insista más. Déjalo allá. Allá él. Entrégale tu problema a Dios. Entrégale el problema a Dios y déjalo. Eso es lo que más o menos algo quiere decir. Pero la comunidad debe tomar la última decisión. Pero la decisión, o sea, ¿qué quiere decir eso? Primero trata de conciliar. ¿Cuál es la ruta? La ruta en casos que no sean de lesa humanidad, que no sean de abuso sexual, que no sean, digamos, se pueden conciliar internamente. Cuando ya son casos delicados, pues, cuando son casos de lesa humanidad, de abuso sexual, etcétera, eso tiene que llegar directamente a la rama judicial. Esa es la ruta. Mire la ruta que debe seguir en caso de abuso sexual. Si el abuso sexual es fresco, está ahora, la ruta es el centro de salud. El centro de salud debe activar una cosa que se llama código fucsia. Código fucsia se llama. Escuchen, código fucsia. Eso lo hacen cuando hay abuso sexual, sea de niño, niña, joven o aún de la misma, de una persona adulta. Eso, pero en el caso de que es inmediato, ¿no? Cuando el abuso está fresco, lo más rápido. Entonces, ¿ellos qué hacen? Activan el código fucsia. O sea, inmediatamente llaman a la fiscalía, llaman a las autoridades correspondientes que vengan a ese hospital o a ese centro de salud a investigar, a escuchar. Eso lo tienen que hacer. Bueno, el código fucsia lo puede activar cualquiera, pero hay gente que le da miedo meterse en problemas, enemigos. Código fucsia es ese, pero debería empezar, según se dice, que lo primero que se debe atender a la víctima es la salud física y psicológica. Lo legal viene después. Lo legal es simultáneo, pero no tan simultáneo. Primero la salud física y mental, y en el mismo día se debe solucionar lo jurídico, ¿correcto? Entonces, ese se llama activar código fucsia. Cuando hay abuso sexual y se demanda, se llama activar código fucsia, centro de salud. Si es en un colegio, el rector es el responsable de activar el código fucsia. El rector. Y si no está el rector, el coordinador. Activar código fucsia ahí mismo, de llamar a policía, de una al puesto de salud. Depende de que si la persona primero la llevaron al puesto de salud, entonces en el puesto de salud deben activar el código fucsia. Si la persona está en el colegio y se descubre allá, inmediatamente el coordinador tiene que activar el código fucsia, fiscalía, y hacer llevar a la persona al médico. Estas personas entra un grupo interdisciplinario. ¿Qué es un grupo interdisciplinario? Psicólogos, psiquiatras, forenses, mejor dicho, legislativos, de todo. Entra un grupo interdisciplinario a estudiar el caso, ayudar en la salud física, en la salud mental de la persona, a restituirle sus derechos, a tratarla y a buscar al culpable si existe,
Si no existe, a tratar de descubrirlo, quién fue, cómo fue, bueno, la investigación. Eso se llama activar código fucsia. Usted puede activar un código fucsia si le da miedo meterse en problemas, lo puede activar. Hay un número que ya se los voy a decir, un número de aliste lápiz aquí en Colombia. Allá usted puede hacerlo, los del Perú, los del Ecuador, pregúntele a Google. ¿A qué códigos o a qué números puedo llamar en caso de mandar un abuso sexual? Allá le va a decir, aquí en Colombia, ...142... Usted puede llamar al 142 de bienestar, 142, y puede pedir que es una denuncia anónima. Allá, tanto bienestar familiar, que es CAIBAS, que es la que atiende esos casos, CAIBAS, bienestar familiar, como la fiscalía, van a saber tu nombre, tu dirección, tu teléfono, pero no se lo van a, a nadie le van a decir que tú denunciaste. Tú vas a decir, por mi seguridad, por mi integridad, yo no quiero meterme en problemas, pero cuando vas a hacer la denuncia, sea por violación o por maltrato infantil o maltrato familiar, eso es delito, todo eso es delito. El maltrato familiar, el meter el terror en la familia, golpear, incumplimiento económico, eso es considerado como violencia económica. ¿Qué más? Psicológicamente, maltrato psicológico, verbal, económico, todo eso puede ser denunciado allí, ¿correcto? Pero tú tienes, cuando vas a hacer eso, tienes que tener todos los datos, porque te van a preguntar dónde vive la víctima, cómo se llama la víctima, cómo se llaman los papás, quién es el presunto victimario, si usted, quién es usted, tiene que tener todo listo cuando le pregunten, hasta dirección. Entonces ellos ya saben lo que van a hacer. Y tú te quedas sano, no te van a meter en problemas, quedas, como dicen en el Valle, tú vas a decir, yo pido que esto sea confidente, porque no me quiero meter en problemas. Ellos ya saben qué van a hacer. Ese número que les acabo de decir, esa es una ruta. Entonces, hay casos urgentes que no requiere, hay casos que no requiere hacer rutas, no requiere que derecho de petición, que cuento nada. Esos casos requieren de actuación inmediata, casos de vida y muerte, problemas de abuso sexual, bueno, requiere que es aplicación de justicia urgente, ya, háganlo, correcto, porque mire, en el caso de abuso sexual es el código fucsia. Si el abuso sexual fue hace mucho tiempo, pero apenas se descubrió, igual esa persona debe ser llevada a su asegurador, a su puesto de salud, allí la va a tratar el psicólogo. Cuando el abuso sexual es fresco, inmediatamente entran, como le digo, grupos interdisciplinarios, médicos legistas que van a examinar, van a tratar de recoger pruebas, ya saben, en el semen, bueno, todo ese proceso. Pero cuando el abuso es viejo, entonces pues ya queda difícil. El caso inicialmente lo tiene que tratar un psicólogo, ¿sí? Un psicólogo, psiquiatra, otro grupo interdisciplinario, pero de otra forma. Esa es la manera, como se activa, ese se llama activar código fucsia, hay este caso, es delicado, bueno, etcétera. Pero en caso de abuso sexual, hay de casos a casos, que hoy pues no alcanzamos a verlos todos porque ya estamos terminando, pero no se preocupen, esa es la ruta. Ya les he dicho, ya les estaré avisando qué documentos y cómo se puede hacer un documento. Eso es más sencillo. Hacer un documento, por ejemplo, en un caso administrativo, en un caso que no requiere de urgencia, sencillo, dirección, ciudad, municipio, o sea, departamento, municipio, dirección, ya. No más fecha, departamento, municipio y fecha, solo eso inicialmente. La dirección es a lo último. Departamento tal y fecha. Luego, referencia. Referencia es, ¿qué es lo que va a hacer usted? Un PQR. ¿Qué es PQR? PQR es petición, queja, reclamo o solicitud. PQRS. Entonces tú colocas referencia, PQRS. Asunto, queja, reclamo, lo que vas a hacer. Y le colocas, si puedes, le colocas el artículo que le quieras colocar de una ley o de la Constitución de lo que vas a reclamar. Entonces, abajo colocas el artículo, dice, derecho a tal cosa, presunta violación al derecho a esto y esto, ya. Y luego colocas el nombre de la entidad, señores tal y tal. Si tú quieres, coloca el nombre de la entidad, después de la ciudad, o sea, el departamento, el municipio y la fecha, coloca la entidad. O si no, lo colocas después del asunto. Pero recomiendo que mejor que lo coloques después de la ciudad y la fecha. Señores tal, entonces, referencia, asunto,
el derecho que estás reclamando y la clase de documento que vas a hacer. Referencia, PQRS, asunto, derecho de petición o reclamo, solicitud, tal. Y le colocas abajo el derecho que estás reclamando. Luego le pones los hechos. Punto 1, punto 2, los puntos que le quieras colocar. Si quieres, le colocas solo un punto 2. Los hechos, está. Lo que vas a contar, lo que te pasó. No vaya a hacer un documento tan largo. Si quieres, le colocas solo 2, 3 puntos y ya. Si es muy delicado, colócale los puntos que quiera. 1, 2, 3. Cuando termine los puntos, entonces luego colócales petición, lo que vas a pedir. ¿Qué pides? Pido que por favor se me responda y me sea atendido según la Constitución Política, según la ley tal, según esto, según la Convención Americana, según la Declaración Universal, que se me tenga en cuenta este derecho al niño, a la educación, la salud, bueno, lo que vas a pedir. Luego de la petición, ¿qué viene? Luego de la petición viene tu firma con número de cédula. Luego del número de cédula viene donde te pueden enviar información. Información a correo electrónico, número tal y tal. Y abajo, anexo documentos. Los documentos que vas a aportar para sustentar tu queja. Y si quiere más abajo le colocas ese con copia a la Procuraduría o con copia a la personalidad. Donde quieras enviar esa copia. Así es sencillo. Se hace un derecho de petición. Hasta una tutela, igual, casi parecida. No exigen leyes, no exigen. Pero si las colocas, tiene mejores posibilidades que seas escuchado. Por eso vale la pena conocer este tema. Como te digo, ¿quieres tener formatos de derecho de petición, formatos de acciones populares, formatos de acción de cumplimiento, formatos de tutela? Pide al Google que te las regale. Te las regala y las tienes ahí. Y ahí va, ella misma te guía, como dice, como en el internet. Uno se pone a cacharrear y la misma aplicación lo va llevando a uno y le va explicando los pasos. Sencillo, así es sencillo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna opinión? Ya continuaremos profundizando esto en la próxima semana, si Dios quiere. ¿Hay alguna pregunta, opinión o participación? ¿Ya para irnos? Yo tengo una pequeña duda sobre la Declaración Universal. Según pueda. está investigando, hay unos artículos, como del 23 al 27, que hacen parte del primera, segunda y tercera generación. Siga, compañero, siga. Por favor, la compañera que se le fue el audio o le intervino a alguien. Compañero, se le oye entrecortado. Aquí estoy. Hermana, pero está hablando un compañero. Dejémoslo que él termine, luego sigue usted. Sí. Compañero, siga. Hermano. No, solamente dejemos que el compañero termine. Siga, compañero. Quería preguntar si sí existían o si se podían clasificar incluso en las 3 generaciones unos artículos. Porque pues me parece un poco extraño. De pronto 2 me parecería como un número bien, pero ya los 3 me parece un poco exagerado. Entonces me podría decir si estaría bien correcta la investigación que tuve o qué. No, a ver, yo le digo, usted está en el derecho de opinar y sí, a veces hay cosas parecen que, porque precisamente algunos baches o algunas cosas que están como ambivalentes. ¿Qué es ambivalente? Ambivalente como que se presta para varias interpretaciones. Lo que está ambivalente, que se le puede prestar para varias interpretaciones. Los baches, quiere decir como rotos, huecos, que no lo explican bien, se pueden dar para diferentes interpretaciones. La pregunta está muy correcta, pero la respuesta usted la encontraría. Se la voy a dar breve, pero la podría entender mucho mejor cuando usted se dedique a estudiar toda la jurisprudencia y el mecanismo del derecho internacional de derechos humanos. Resulta que la Declaración Universal es clarita allí, ellos no se ponen a profundizar. La Convención Americana es más profunda. Si usted lee los derechos humanos de la Convención Americana, ellos son como más claros, pero la Declaración Universal es allí, ¿ya? Pero para entender todo lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sería bueno que investigue digamos, las convenciones o los pactos posteriores. Investíguese el Pacto de Derechos Políticos y Civiles. Investiguese el Pacto de Derechos
económicos, sociales y culturales. Y las diferentes, que eso lo estaremos viendo desde otro show, las diferentes convenciones y pactos que se han hecho. Entonces allí se comprende, se va a comprender mejor ese tratado de la Declaración Universal. Lo que pasa es que la Declaración Universal, aunque busca proteger unos derechos de carácter individual, eso es lo que dice mucho, pero en el fondo lo que usted dice es verdad. Realmente esos derechos protegen al individuo, o sea, a la persona como individuo y también como parte de la sociedad. O sea, protege al ser humano como sociedad y lo protege como individuo. Esa es la clave. Entonces, dentro de esa Declaración Universal, usted va a encontrar unos textos que le pertenecen a los derechos económicos, sociales y culturales, y otros que son derechos individuales. Pero ¿qué sucede? ¿Qué reclama digamos, el ente socialista que fueron los creadores de esos derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales? Ellos dicen que los derechos de primera generación, algunos los critican y no están muy de acuerdo. Dicen que en la Revolución Francesa fueron creados por una comunidad de burgueses liberales personalistas, que en el fondo lo que buscaban eran sus intereses personales, la sociedad burguesa, pero no protegían a la mujer, no protegían al niño, no protegían al ser humano como tal. Por eso se llamaron derechos del ciudadano y del hombre. Y entonces la mujer, ¿qué? Una mujer que reclamó, yo no me acuerdo cómo me llamó, esta mujer reclamó y dijo, bueno, un momentico, ¿por qué no se pueden llamar derechos humanos, donde se vincula al niño, a la mujer, a otras comunidades? Ella específicamente reclamó los derechos de la mujer. Se dice que el primer documento acerca de los derechos de la mujer lo hizo esta mujer, después de la Revolución Francesa. ¿Y sabe qué le hicieron? Los mismos que crearon la Declaración de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se dedicaron a asesinar a todo aquel que no estaba de acuerdo con esa declaración. Los asesinaron. A esta mujer la persiguieron, la enviaron a la cárcel y al último la enviaron a la guillotina. O sea, la Revolución Francesa fue terrible. O sea, antes y después, el régimen que estableció la Revolución fue el régimen del terror. Todo el que no se sometía a lo que decía esa declaración, o sea, esa declaración la convirtieron como en una religión, como en un sistema estricto, y la gente tenía que era así, y el que estaba como al favor del rey o tenía otra forma de opinar, a la guillotina. Imagínense lo irónico que es eso. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Entonces, los señores que han luchado por los derechos de segunda generación, ¿por qué se llama de primera, segunda y tercera? No porque unos derechos sean más importantes que otros, no, sino por la fecha en que fueron creados jurídicamente. Estos derechos siempre han existido. Cuando en la historia, tenga mucho cuidado, que los historiadores no se ponen de acuerdo para hablar dónde arranca la historia de los derechos humanos. Algunos historiadores dicen que Revolución Francesa, otros dicen que la historia arranca a partir de la Carta Magna, la que le hicieron firmar al rey de Inglaterra, para que él se sometiera también a la voluntad del pueblo y a la voluntad de esa carta. Fue una especie de constitución, pero era una carta, un tratado que le hicieron firmar a él. Usted también tiene que someterse a las leyes, usted no está exento, y su gente, sus séquitos. Bueno, otros dicen que a partir de este señor, ¿cómo es? De Ciro. De hecho, Ciro y su cilindro, las Naciones Unidas lo tienen como dice que el referente más grande de derechos humanos, porque mientras Nabucodonosor esclavizó a los pueblos y les quitó libertad de religión y también libertad física, libertad de opinión, Ciro hizo lo contrario, dio libertad de opinión, libertad de religión y no quiso tener esclavos, dio libertad en todas y creó el cilindro de Ciro, ¿correcto? Entonces, las Naciones Unidas, cuando cuentan la historia, ellos tienen como referente el cilindro de Ciro. Otros dicen que la Revolución Francesa, la Carta Magna. Pero yo soy uno que digo, los derechos humanos existen desde que está el ser humano, porque los derechos humanos nacen con el ser humano. Desde que el momento que está el ser humano, nace el derecho a comer, a vestir, a trabajar. Y esos derechos le generan una obligación. ¿Quiere comer? Vaya, gánesela. ¿Quiere tener una casa? Vaya, construyala. O sea, esos mismos derechos generan en él unas obligaciones. Entonces yo digo, hay un debate hoy en día si el derecho nace con el ser humano, si el derecho es digamos, natural. Le voy a decir la clave. Nadie tiene que lo que se conquista, hacerlos a través de cruentas batallas, revoluciones,
lograron conquistar que estos derechos no fueran solo algo que está en la naturaleza humana, algo que se habla de ellos, sino que se convirtieran en leyes, en lo jurídico. Lo que se ha logrado conquistar es que estos derechos se conviertan en ley, en algo jurídico. Entonces, ahí está. Y hay una discusión. Es como larga la explicación, pero yo sé que usted... entonces, los creadores de los derechos de segunda generación, algunos dicen que realmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos son derechos de segunda generación. Otros dicen que no. Otros dicen que son de ambas clases. O sea, unos eruditos dicen, ahí se declaran tanto de primera y segunda generación. Otros dicen no, esos derechos son totalmente económicos, sociales y culturales. Otros dicen que son individuales. Pero cuando uno se pone a investigar, su investigación estuvo genial, compañero. Genial. Lo felicito porque esa es la manera de estudiar el derecho. No es tragar entero, sino buscar el bache, buscar la ambivalencia y bueno, en tratados posteriores usted va a encontrar respuestas y usted que le gusta investigar, ¿correcto? Investíguese el tratado de derechos económicos, sociales y culturales y el de derechos civiles y políticos y verá que va a poder implementar más su investigación y otros tratados posteriores. Yo creo plenamente que la Declaración Universal contiene derechos tanto de primera, segunda y hasta de tercera generación, porque los derechos son sistémicos, o sea que el uno enlaza con el otro, no sistemáticos, sistémicos. El uno enlaza. Cuando se viola un derecho, se vulnera a otros. Cuando se aplica un derecho, se aplica a otros. Eso es genial, el tema del derecho es genial, genial. Le felicito por su manera de investigar. No come entero, como los creyentes de Berea, investiga, racionaliza. Entonces, compañeros, si es como usted dice, realmente allí están inmersos derechos de casi de las 3 generaciones principales, que son los derechos individuales, políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de la autodeterminación de los pueblos, los derechos a la paz, bueno, etcétera, como, sí, la soberanía de los estados. Ahí están inmersos los 3. Estuvo muy bien la investigación. No sé si fui claro o me enredé. ¿Qué dice, compañero? Sí, señor, fue claro. Bueno, gracias por su pregunta. ¿Y sabe por qué es genial su pregunta? Porque me da la oportunidad de hablar más y ser más claro. ¿Alguien más quiere decir algo? La compañera que iba a hablar. Sí, mi mayor, buenas noches. Tengo una preguntita que fue que hubo un corte de señal en el momento que usted estaba hablando de antroposótico. ¿A qué refería esta palabra o el significado pues de la palabra, mi mayor, por favor? Sí, yo la expliqué, pero como usted dijo, se fue el audio. Porque yo siempre he dicho que mi pedagogía es que si yo encuentro en lo que una palabra, eso trata de hablar de una manera que entienda, pero así se queda. Se trata de algo. Si apenas se les explica qué significa una palabra compleja, aprenden mucho mejor. Antropocentrismo quiere decir centrado en el hombre. En la historia existió eso, mire. En la historia de la humanidad encontramos un pensamiento centroteísta. ¿Qué es centroteísta? Las comunidades todas creían en Dios. Politeísmo, panteísmo. Igual el panteísmo era teología, porque el panteísmo creían que la naturaleza, o creen que la naturaleza es Dios. Entonces, un pensamiento teocéntrico, se llama teocéntrico, centrado en Dios. Pero cuando llegó la filosofía, el pensamiento centrado en Dios se convirtió en un pensamiento antropocéntrico, centrado en el hombre. Pero cuando llega Cristo, nuevamente se restaura el pensamiento teocéntrico, basado en la cristología, en el análisis si Cristo era Dios o no lo era. Fue teocéntrico, toda la Edad Media, un pensamiento teocéntrico, centrado en Dios, especialmente en Europa y en otras partes del Medio Oriente con el Islam, teocéntrico, ¿correcto? Pero en el siglo XV volvió a surgir el antropocentrismo, un pensamiento centrado en el hombre. Ese pensamiento antropocéntrico es muy peligroso porque prescinde de Dios, trata de hacer a Dios a un lado. Es como un sistema humanista. Hoy en día lo que se quiere, con los derechos humanos, se quiere establecer un sistema neo-humanista, centrado más en el humano, en el hombre que en Dios. Eso es antropocentrismo, un pensamiento centrado en el hombre y se prescinde, se ignora a Dios. El hombre es el superhombre, el hombre es el Dios, el hombre es el todo. Ya,
No sé, ¿fui claro, compañero? Sí, mi Compañero. mayor, muy gentil, muy ¿Se volvió a amable. ir el audio? Se Bueno, cortó señor. un poquito, pero Una compañera... Señor. comprendimos la parte. Bueno, señor. La compañera, hay una compañera que iba a decir algo, la escucho, compañera. Una capellán. ¿Se fue? Tal vez. Bueno, Pero entonces ya dejémoslo allí. yo quería Ya, ¿qué más? aprovechar, Sí, diga, lo escucho. yo quería aprovechar para agradecer. Me parece que, por ejemplo, en las veces que yo he estado, me lleno ¿Se de le fue el alegría. audio? Yo me lleno de alegría saber que se está dando estas clases y me lleno no de nostalgia el entender que somos no sabemos nada, porque si esto es un poquito, lo que desconocemos es mucho. Gracias a Dios por estas clases y adelante, felicitaciones, nos ayuda mucho y vamos a sacar tiempo y vamos a investigar y vamos a escuchar y que Dios nos siga ayudando. Bueno, Felicitaciones. señor. Bueno, señora, ya que usted está allí, compañero Galván, nos regala una oración ya para despedirnos. Mi Nos regala mayor, la oración de despedida. ¿Alguien quiere hablar? mi mayor, Sí, señor. le doy las gracias a usted y a mi general y primeramente a nuestro Señor Jesucristo, porque todas estas clases nos han servido. Yo le contaba a mi general el que día estábamos predicando aquí en la estación de Los Mangos, y si vinieron unos policías a querernos quitar de ahí, pero nosotros le dijimos es que hay artículos donde defienden la libertad de culto. Y te agradezco, mi mayor, y la gloria sea primeramente para Dios por todas estas enseñanzas, porque de verdad que a veces tenemos los ojos cegados por otras cosas y no nos preocupamos por nuestros derechos, por nuestros artículos, que es un beneficio para nuestra vida y también para nuestra familia y también para los amigos, para que hagamos un trabajo con excelencia, como lo quiere hacer nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor les bendiga, les guarde por todas estas enseñanzas en el nombre de Jesús. Ya. Les voy a decir algo. Nosotros tenemos una ley. Ya se las voy a decir. Nosotros tenemos una... ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿Sí están ahí? Aquí estamos, mi mayor, presente. Mi mayor. Oiga, mi general Parra, una ley que a usted le encanta, mi general, si está por ahí. Mire, mi general, si está por ahí. Una ley que a usted le encanta que le enseñemos a los capellanes y a los ministros, que es la ley 133 de 1994, oiga. La ley de libertad de culto, nosotros aquí en Colombia es la ley 133 de 1994. Hermanos del Perú, hermanos de Ecuador, yo les dejé la tarea hace días que investigaran cuál es la ley que protege la libertad religiosa de ustedes, ¿se acuerdan? Dentro de 8 días me la tienen y me la dicen. ¿Cuál es la ley que protege, digamos, la ley ordinaria, o una ley estatutaria? Quiero decirle, mi general, si está por ahí, le quería decir que la ley 133 de 1994 no es una ley ordinaria, es una ley estatutaria. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que está dentro del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Que lo que tiene que ver con la ley de leyes. ¿Cuál es la ley de leyes de todo Estado? La Constitución, pero no sola. La Constitución acompañada con todos los tratados de derechos humanos internacional y regional. Y las leyes estatutarias y orgánicas. Pues le quería decir, mi general, que la ley 133 aquí en Colombia de 1994 es parte del bloque de constitucionalidad. O sea que es una ley muy importante y la debemos hacer valer. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Amén, mayor. Bueno, al compañero que le rogué ahorita que orara, si nos puede orar y ya nos vamos. ¿Se acuerda quién le dije? Sí, aquí. Regálenos. Bueno, entonces, Señor Jesucristo, Rey de Gloria, tú que eres el que formaste al ser humano, tú que los rescata, nos ama, tú que diste la vida por nosotros, a ti, Señor, sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de todos los siglos. En esta oración queremos presentar esta tremenda comunidad que con tu ayuda
y con la ayuda que tú le has dado y la sabiduría a tantas personas que nos pueden ayudar, Señor, agradecerte junto con ellos, decirte que estén presentes, contentos de aprender. Desconocemos mucho, pero te agradecemos tanto, tanto, que en realidad no podremos darte toda la gracia que te mereces. Te doy gloria por este equipo tan maravilloso. Te doy gloria por todos los que estamos oyendo. Te doy gracias por Robinson. Gracias por todo lo que tú nos das, porque tú eres el que provocas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y las leyes que debemos saber, porque toda ley es instaurada y construida por ti. Te damos gracias. Ayúdanos a entender, ayúdanos a obrar con humildad, con tranquilidad y con conocimiento, porque el pueblo puede perecer por falta de conocimiento. Danos la sabiduría, la nobleza suficiente y ayúdanos a entender y a siempre agradecer, a poner en obra, a trabajar y todo será mejor. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias por lo que nos estás ayudando y concede ver los resultados que seguramente se siguen viendo diariamente. Gracias por el general, gracias por Conas Chaplain. Gracias por ese ánimo, gracias por esa intuición, esa dinámica, todo esto. Te doy gloria, te doy muchas gracias, gracias a todo este equipo. Por todo eso te mereces, siempre lo mereces. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, compañero. Yo les continúo diciendo a todos. No se olvide, la ley 133 de Colombia, de 1994, tiene que poner la fecha. Es una ley que está dentro del bloque de constitucionalidad, o sea, está inserto dentro de las leyes que son leyes del Estado. Es una ley orgánica. Investiguen y verá. Dios me les bendiga, que estén bien. Gracias. Amén.